la sesión de la patología glomerular de esta semana. En esta primera parte vamos a ver, de acuerdo a lo que se ha visto en la teoría, las patologías más frecuentes, ¿no? En esta primera parte correspondía ver las malformaciones renales, que como les dije son más que todo de observación macroscópica, ¿no? Entonces esos generalmente se aprecian en los primeros, al nacer o en los primeros años de vida, debido a que en su mayoría pues, son incompatibles con la vida debido a que presentan también otras malformaciones. Ya les he hecho mención de que siempre se debe tener cuidado en los pacientes que presentan alguna malformación, puesto que estas no son únicas. Si hay una malformación, lo más probable es que tenga varias de ellas, pero que no están a simple vista, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay que llegan por cualquier otro motivo a sala de operaciones y ahí resulta la sorpresa de que eran monorrenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tener presente eso. Recuerdo un caso que hubo de una señorita de 17 años, intervenida acá en el Hospital Mansour Aguinaga, por labio leporino y paladar hendido, imagínense. Entonces, es una cirugía, pues, a la cual los cirujanos plásticos están acostumbrados, ¿no? Por ser unas cosas de rutina para ellos. Sin embargo, esta paciente, después de ser operada, ya cuando estaba justo en el día de alta, 3 días después de la operación, súbitamente se desplomó, imagínense. Se desplomó y cuando dieron aviso al personal, que la reanimaron, falleció. Cuando se le hace la necropsia a esta paciente, al empezar encontramos varias malformaciones internas, imagínense. Había dextrocardia, tenía un páncreas anular y la paciente al final había hecho problemas de coagulación y falleció por tromboembolismo pulmonar masivo. Entonces, por eso siempre la recomendación, ¿no? Sobre todo aquellos chicos que de repente están pensando hacer como especialidad cirugía, siempre que se encuentren con este tipo de pacientes, ya adaptar a la familia, porque, como le vuelvo a repetir, las malformaciones son múltiples, no es única. Y lamentablemente, pues esto resultan complicándose, ¿no? Bien, entonces abocándonos hoy día a lo que es las glomerulopatías en sí, que son más que todo de tipo adquirido, generalmente asociadas pues a enfermedades crónicas, y que estos ya pues lo complementarán ya cuando lleven nefrología con la parte clínica, dado que los hallazgos histopatológicos, como les dije la anterior vez, no siempre van de la mano con el daño de la función. Por eso es necesario hacer la correlación clínico, en este caso nefrología con anatomía patológica, ¿no? Entonces, no solamente para hacer el diagnóstico, sino posteriormente, como la mayoría de las patologías se acompaña pues de causa autoinmune, y como para lo cual ustedes saben que se recibe tratamiento corticoide para evitar que el organismo reaccione pues más de la cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se hacen las biopsias, no solamente en una primera instancia es para diagnóstico, pero posteriormente también sirven para evaluar cómo va el tratamiento con los corticoides, ¿no? De tal forma que si está habiendo una buena respuesta, se mantiene con posibilidad de repente de bajarlo si sigue en los controles igual, o de repente esto se sigue manteniendo el daño, ¿no? Entonces ella meditaría reajustar el tratamiento, de repente aumentar un poco la dosis. Y esa es la idea con la cual se maneja en las biopsias en el caso de nefropatías de tipo autoinmune. Cuando hablamos de glomerulopatías, entonces, ese esquema refleja 4 de las formas más frecuentes, ¿no? 4 de las presentaciones morfológicas más frecuentes, como es la glomerulopatía global. Como pueden ver en ese esquema, va a afectar a todo el glomérulo. Puede ser una glomerulopatía segmentaria,
que como ven ahí, afecta a un solo segmento glomerular respecto a todos los demás. Como habíamos dicho, en el penacho vascular tiene tendencia a formar cuerpos, ¿no? O lobulillos, como se puede ver ahí, como si fueran las hojas de un trébol, ¿no? Entonces, a veces pueden comprometer cada uno de esos pequeños lobulillos y eso es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico morfológico. En el caso de la glomerulopatía difusa, como pueden ver, ya compromete varios glomérulos, ¿no? Entonces afecta a más del 50%. Y en la cuarta imagen tenemos una glomerulopatía focal que afecta a parte de los glomérulos, pero no al resto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las enfermedades glomerulares, empezaremos hablando aquellas de cambios mínimos, ¿no? Cambios glomerulares mínimos. Como pueden ver en esta imagen, miren, aquí es una imagen aumentada de un glomérulo, ¿no? De un glomérulo de una biopsia de un varón, de un paciente varón adolescente de 16 años con síndrome nefrótico y diagnóstico de glomerulonefritis de cambios mínimos. Como se puede ver acá en esta imagen, hay una celularidad en lo que es el penacho vascular, ¿no? El penacho vascular es todo esto. Acuérdense que el glomérulo tiene dos polos, ¿cierto? Un polo vascular por donde ingresa la arteriola aferente, forma el penacho vascular y sale a través de la arteriola eferente. Entonces, vemos que aquí en este penacho vamos a encontrar una celularidad, pero mínima, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Y se puede apreciar esto, sobre todo de una apariencia normal. A veces es necesario la inmunofluorescencia recién para poder detectar esos cambios mínimos. En esta otra imagen, que pueden ver aquí una correlación especial, es una tricrónica de Mason. Bien, como se puede ver, el penacho vascular está prácticamente conservado, ¿no? Se observa una celularidad casi normal y es así como se puede establecer el diagnóstico. Aquí igualmente, ¿no? Parece un glomérulo totalmente normal. Muy diferente a una glomerulonefritis focal y segmentaria. Como pueden ver acá, hay zonas, miren, zonas que ya no están normal, ¿no? Zonas que ya están fibrosadas. Aquí, por ejemplo, mayor aumento, miren, todas estas zonas. O acá en esta otra, ¿no? Miren. Entonces vemos acá, esta es una correlación de paz, por ejemplo, se puede notar ahí ya alguna celularidad. Y además, en los glomérulos puede notarse la esclerosis, ¿no? Miren. Acá, por ejemplo, toda esta zona, y obviamente ya está iniciando pues un daño glomerular, lo cual pues ya nos establece que no va a tener un adecuado ultrafiltrado a través de esa zona, ¿no? En esta otra imagen también con coloración tricrómica vemos toda la insudación o todo el infiltrado hialino, ¿no? Como pueden ver, miren miren cómo puede obstruir totalmente la arteriola. Y también se pueden ver aquí algunas células grasas, ¿no? Algunas vacuolas grasas ahí. En esta otra imagen también, por ejemplo, miren, toda esta zona, también por acá, un área de esclerosis colágena que atraviesa el centro justamente, toda esta zona, miren. Con solo algunos glomérulos, por eso se menciona que son focales, se ven afectados, ¿no?
En este caso estamos viendo de esos varios glomérulos, solamente estamos viendo uno, ¿ya? Entonces, en este tipo de daño glomerular, lo más probable es que el paciente pues, presente proteinuria, pero de tipo no selectivo, ¿no? También puede encontrarse hematuria, con progresión en insuficiencia renal crónica. Por eso que también esto se evalúa aquí la respuesta corticoide. De repente hay una mala respuesta y sencillamente el cuadro sigue aumentando o se sigue agravando. Entonces, como ven, aquí dan signos de un síndrome nefrítico. En esta otra imagen, también con coloraciones especiales, se puede ver claramente las zonas esclerosadas, ¿no? Con las zonas fibrosadas. Aquí, por ejemplo, en el penacho vemos que en la mitad superior se presenta con esclerosis, ¿no? Ahí tiene esta zona. Bueno, en realidad, de acuerdo a lo que estamos viendo, es la mitad inferior, ¿no? ¿No? Es todo esto. Y vemos acá el mensaje de las paredes y las luces capilares por acá se mantienen, ¿no? En esta otra coloración de plata, se puede ver todas estas zonas en que hay pérdida de capilares. Y más bien vemos que se está esclerosando, ¿no? Miren ahí. También se puede ver acá zonas de hiperplasia, ¿no? Hay hiperplasia celular y también puede encontrarse zonas de hipertrofia, ¿no? Zonas, células agrandadas. En esta otra imagen, por ejemplo, miren, hay más zonas que se ven, están afectados de sus capilares o sus arteriolas acá. Vemos aquí esto, una retracción del ovillo glomerular, hay tumefacción. Miren esto, el espacio de Buma prácticamente no se ve por la tumefacción que hay. Y además se pueden ver algunas gotículas, como pueden ver, intracelulares, ¿no? Entonces eso es por las proteínas absorbidas aquí en las células epiteliales. Entonces, como vemos acá, ahora lo curioso es que desde etiología pues conocido, ¿no? Todo esto. Sin embargo, se ha asociado en algunos pacientes con VIH. Bueno, desde que apareció el VIH, pues esto se decía que la gente se moría o se enfermaba a raíz de las complicaciones, más no que el mismo VIH producía daño, ¿no? El mismo virus VIH producía daño. Sin embargo, pues esto, años después se descubrió que el virus propio del VIH sí producía daño directamente en los tejidos, ¿no? Entonces, hay múltiples trabajos de investigación que incluso han llegado ya a sacar un libro, prácticamente es una enciclopedia de todos los daños que hay por el VIH en todos los diferentes tejidos, ¿no? Entonces, hay bastante información acerca de ese tema. Y aquí con la inmunofluorescencia vemos pues que se puede dar con mayor claridad la presencia de los acúmulos de anticuerpos que finalmente terminan siendo la causa de la esclerosis glomerular. El otro tipo de glomerulopatía es la glomerulonefritis membranosa, donde ya se puede ver estas zonas más notorias, ¿no? Ahí pueden ver en este glomérulo, miren esos capilares, cómo se encuentran, con sus paredes bastante llamativas, ¿no? Acá igualmente, miren nuestra imagen, vemos que las asas capilares pues están bastante engrosadas, ¿entienden? Y además se ven más grandes, ¿no? Se ven prominentes. Pero miren, si se fijan con otras imágenes que hemos visto, hay poca celularidad, ¿no? Ahí está. Hay poca celularidad y esto se dice pues que una afección así
va asociado con síndrome nefrótico, sobre todo en los adultos. Lamentablemente, pues de causa desconocida también, ¿no? Los casos que se han visto, sí se ha asociado con cuadros de infección previa, ¿no? De infección previa, sobre todo con hepatitis B, o de repente en pacientes que estaban a tipo de neoplasia maligna, y también los que con lupus eritematoso. Se puede presentar esta morfología glomerular. Ahí pueden ver zonas esclerosadas. Como les dije, la celularidad no aumenta prácticamente, ¿no? Aquí, para remarcar las lesiones, miren, aquí se observan en las paredes capilares. En la imagen anterior se mostraba más clara el engrosamiento de las paredes, pero acá también se puede visualizar ahí que prácticamente ya está obstruida la luz capilar, ¿no? Y también aquí, como se pueden ver, hay un ligero incremento de la hipercelularidad, ¿no? Sobre todo en relación a las imágenes anteriores. Ahora, más bien se dice que cuando se observa una hipercelularidad, lo más probable es que esté causada por alguna enfermedad de fondo, ¿no? Es decir, que sea secundaria una enfermedad de fondo. Entonces, generalmente hay que hacer otros exámenes para poder detectar cuáles son las posibles enfermedades. En realidad, lo que significa que tengamos que hacer una adecuada historia clínica, ¿no? O una historia clínica más cuidadosa, más nutrida, para poder de repente encontrar la causa de este daño glomerular. Aquí en esta otra imagen, como pueden ver, es una coloración especial también con ácido periódico de Schiff, donde se puede resaltar también el grosor, ¿no? De todas las paredes capilares que están en el penacho. Nótense en esta área. En esta área está mucho más notorio ya la afectación de los capilares con zonas ya fibrosadas, ¿no? Aquí en esta otra imagen también miren estas zonas. Aquí hay más compromiso glomerular. Y acá se puede ver con marcadores, ¿no? Cómo muestran las paredes vasculares de múltiples diámetros, algunos bastante dilatados, y con engrosamiento de su pared. Miren ahí. Aquí esto ya con ayuda de microscopía electrónica se puede ver incluso la afectación de las membranas, ¿no? Las membranas basales, cómo se encuentra. Aquí, por ejemplo, miren, hay algo característico, ¿no? Que justamente permite el diagnóstico, son las proyecciones pelliculares de la parte externa de la membrana basal glomerular, ¿no? Evidenciables con coloraciones de plata. Ahí se pueden ver las flechas, los famosos spike, ¿no? Los spike que sirven pues para establecer el diagnóstico. Aquí en esta otra imagen también se puede ver ahí las manchas plateadas, ¿no? En relación con las membranas basales. Y como pueden verse aquí en esto, si bien no se evidencia tanto como la microscopía electrónica, pero por lo menos se puede diferenciar ahí algunos picos, ¿no? En la parte externa de las membranas basales. Eso significa que estamos detectando los depósitos de complejos inmunes, que sería la causa pues, del daño a nivel de la membrana. Aquí, como se puede ver, aparecen proyecciones, ¿no? Que se ven como sombras, como si fueran pelos parados después de un corte de pelo, ¿no? En la glomerulonefritis membrana proliferativa se ve así. Miren ahí las características. Miren, comparando el espacio de Bowman, la disposición de los glomérulos. Acuérdense que los glomérulos empiezan a formar como si fueran hojas de trébol, ¿ya?
Y nótese la celularidad que hay y asimismo la presencia de los eritrocitos. ¿Viste en nuestra imagen? Miren, aquí está más segmentado, ¿no es cierto? Tenemos más lobulillos, digamos, acá dentro del glomérulo, miren. Y como se puede ver en cada uno de ellos, hay más daño que el otro. Por ejemplo, toda esta zona de fibrosis. Por acá todavía se puede identificar algunas arteriolas, ¿no? Sin embargo, vemos los espacios de Bowman. Miren este tremendo espacio comparado con el de acá. Entonces indica también que está ocurriendo una reducción del penacho. Diferente a esto, miren los espacios. Aquí está prácticamente ocupando. Entonces acuérdense que dentro del proceso pues hay una primera etapa de tumefacción que se hizo mención, ¿no es cierto? Entonces, cuando está esta tumefacción presente, pues sencillamente está prácticamente pues está englobando todo el espacio de Bowman. Aquí en esta glomerulonefritis membrana proliferativa vemos que los casos en su mayoría pueden ser idiopáticos, ¿no? Aunque se puede detectar también algunos de origen primario, por lo que se divide en dos tipos, que son 1 y 2, según los hallazgos pues, que se encuentran. En este glomérulo, por ejemplo, ya habíamos mencionado la celularidad, ¿no? Comparado para las imágenes anteriores, pues estamos viendo que aquí se encuentra la celularidad aumentada. Una celularidad en base pues, al mesangio. Hemos dicho que es el mesangio, ¿no es cierto? El mesangio son macrófagos. Son los macrófagos residentes del riñón, ¿no? Que se originan en las médulas óseas rojas y que están inicialmente en el torrente sanguíneo como monocitos. Estos monocitos, cuando llegan ya a los diferentes tejidos, dejan de ser errantes, ¿no? Para pasar a ser ya residentes. Entonces, cuando se encuentran los diferentes órganos, adoptan nombres distintos. En el caso del riñón, son las células mesangiales. En el caso del riñón, del hígado, perdón, son las células de Kupffer, ¿no? En el sistema nervioso central tenemos, pues, la glía. En las articulaciones, por ejemplo, tenemos a las células sinoviales. Y así sucesivamente en todos los diferentes órganos. Acá en esta otra imagen, también con coloración especial, de crónica de Mason. Miren, prácticamente acá casi un 70-80% estaría prácticamente esclerosado, ¿no? Y en apenas la luz de unas arterias se puede visualizar. El resto ya no tiene una adecuada función. O miren aquí en este lado. Entonces es notorio que el engrosamiento, ¿no es cierto? Que es justamente lo que representa la enfermedad. Esta también es la coloración, donde además de ver el conglomerado de los capilares, se puede ver todavía el engrosamiento, ¿no? Con la celularidad mesangial que estamos viendo. O acá, en esta glomerulonefritis membrana proliferativa, se puede ver ahí algunas manchas de plata, ¿no? Esto es con coloración de plata, y se pueden ver esas manchas plateadas que se forman debido a que se dibujan ahí las dos membranas basales, ¿no? Como dos membranas basales. O el trantraigui, que se denomina en inglés. Eso es característico de las glomerulonefritis membrana proliferativas, sobre todo el tipo 1, en donde vemos, como se puede observar acá, la duplicación, ¿no? La duplicación o replicación justamente de la membrana basal. Aquí en este esquema, por ejemplo, se puede visualizar para que diferencia entre una glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1 de la tipo 2, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a entender un poco cómo diferenciamos uno de otro. Entonces, también tiene que ver con el origen de esto, ¿no? Ya hemos dicho que unas son idiopáticas, mientras que las otras sí pueden tener una causa secundaria. También tenemos lesiones glomerulares asociadas a enfermedades sistémicas. El lupus es una de las más estudiadas, lupus eritematoso sistémico. Y en esta podemos ver pues la famosa nefritis lúpica, ¿no? Como ustedes saben, pues el lupus eritematoso
afecta casi todos los órganos, ¿no? Y el riñón es uno de los órganos más afectados. Puede tener muchas manifestaciones morfológicas. En general, se puede observar acá que hay diversos de inmunocomplejos. Y además de estos depósitos, como pueden ver ahí en la imagen, va a haber proliferación de celular. Eso lamentablemente empeora la enfermedad. Aquí hay extensos depósitos de complejos inmunes con asas capilares, ¿no? Aquí en las asas capilares, justamente por eso el grosor de las arteriolas, ¿no? Y esto es lo que se denomina las famosas asas de alambre, ¿no? Aquí en esta otra imagen, veas el penacho glomerular con gran proliferación de células mesangiales. Y además esto, proliferación endocapilar, ¿no? Acá se dibuja una pequeña semiluna, ¿no? Miren, hay otras más notorias realmente. O acá en estas imágenes en las cuales se puede identificar lesiones necrotizantes incluso, ¿no? Ahí tienen. Indican, ustedes saben que cuando hay necrosis, cuando hay necrosis y hemorragia, lamentablemente es un indicativo de gravedad, ¿no? De gravedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, se pueden observar los segmentos necrotizantes, ahí donde marca la flecha roja, que se ven fucsinofílicos con coloración de crómica y se acompañan de la distorsión total, ahí como pueden ver, del penacho vascular, ¿no? Entonces, además pueden ver calorexis ahí, por ejemplo, acá, lo cual ya indica, como le dije, donde hay necrosis, donde hay hemorragia, es un indicativo pues de gravedad y por lo tanto de mal pronóstico. Acá en esta otra imagen podemos identificar los cuerpos hematoxilínicos. Es una representación histológica de las células del lúpulo eritematoso. Si bien esto son lesiones poco frecuentes, se puede encontrar en 2% de las biopsias con nefritis lúpica. Sin embargo, son considerados por algunos autores esto como lesiones patognomónicas de lupus, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cuando se lesiona, una lesión patognomónica quiere decir que es una lesión que sí y solo sí pertenece a tal enfermedad, ¿no? Entonces, es característico y propio de una enfermedad específica. Muy diferente a otras características que, como ya hemos visto, pues esto pueden presentarse en múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patognomónico, estamos diciendo que son lesiones propias y específicas de una determinada enfermedad. Aquí esta clasificación siempre se pone debido a que esto es lo que va a manejar pues toda su práctica clínica. Desde que ustedes se gradúen, se van a encontrar con este tipo de pacientes. Entonces, como ven acá, si bien es cierto las clasificaciones son pues de tipo microscópico, ¿no? Gracias a los glomérulos, por eso es clasificación histológica, pero recuerden que también hay una clasificación clínica, ¿no? Una clasificación clínica que permite establecer algunas relaciones con el grado del daño. Si bien no es esto al 100%, digamos, pero por lo menos nos ayuda a establecer un mejor criterio clínico para poder de alguna forma dar un alcance al paciente de cómo va evolucionando su cuadro, ¿no? Obviamente como médicos generales que uno sale, la idea es por lo menos plantear la sospecha. Para eso pues es necesario reconocer todos los signos y síntomas del síndrome, ayudarse con algunos exámenes auxiliares y de ahí pues poder referir al especialista. Ahora yo les pregunto, en el caso de lupus, ¿qué especialista se encargará de evaluarlo? ¿Qué dicen? ¿Se encuentran ustedes con lupus? ¿Sí? ¿A quién lo refieren?
A ver, quiero escucharlos. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Reumatología? ¿Estás preguntando o respondiendo? Bueno, es que depende de las manifestaciones. Exactamente, pues entonces, ¿por qué lo vas a mandar a reumatología? De El repente el nefrólogo. paciente... Sí, dime. Nefrólogo, claro, depende de las manifestaciones que vaya a Ah, presentar. depende de las manifestaciones. De repente es el paciente, sí es cierto que te puede llegar pues con un dolor de rodilla, ¿no es cierto? Claro, puede ser eso. Pero ya tú le empiezas a examinar y ya cuando le haces la indagación, por ahí te encuentras ya con alguna sospecha, ¿no? Obviamente la información que te puede brindar el paciente o la paciente sobre todo, te hará pues esto, reformular tu historia clínica. Ahora, lamentablemente, pues lo que más llega, por ejemplo, llegan pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Sensación de falta de aire, que hacen actividad física y se cansan, que se ahogan. De repente estos pacientes llegan con molestias urinarias y otro tanto llegan pues por dolores articulares. Esas son las tres más frecuentes. Y como dijo su compañero, pues esto obviamente ya llegan ya de frente a un tipo de especialista, ¿no es cierto? Y sí, pues, porque como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son síndromes, ¿no es cierto? Son síndromes, no son enfermedades. Por lo tanto, pues, se manejará multidisciplinariamente de acuerdo a las múltiples molestias que vaya presentando. Entonces, esto, y ahí donde hay alguna desventaja, donde hay alguna desventaja para el manejo del paciente, porque ustedes se van a dar cuenta en la práctica que al final cada colega lo maneja esto, cada uno por su cuenta, ¿no? Cada uno por su cuenta, cuando debería haber alguien que se encargue de eso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de especialidad, entonces el llamado para ver este tipo de pacientes, obviamente con evaluación de las otras escuelas, tendría que ser un inmunólogo, ¿cierto? Un inmunólogo específicamente para ver estos casos. Ahora esto, obviamente de repente nos llama la atención el término. Y es cierto, porque si nos vamos nosotros a un hospital, pues no vamos a encontrar inmunólogos acá. Es que no hay, pues. No hay, pero como especialidad sí existe. ¿Ya? Como especialidad sí existe. Por aquí incluso encontrar alergólogos, creo que hay uno o dos nomás en todo Chapala. Imagínense, inmunólogos, creo que vienen, bueno, antes de la pandemia venían pues a algunas clínicas semanalmente o quincenalmente, ¿no? De acuerdo a cómo les guardaban los pacientes. Entonces, ese debería ser la especialidad rectora, ¿no? Que pueda manejar el paciente bajo el criterio de controlar todas sus manifestaciones, porque todas las manifestaciones son parte de un mismo cuadro, ¿no es cierto? Entonces, cuando se ve por especialidades distintas, evaluando cada una sus molestias, eh, la verdad que no es de mucho beneficio para el paciente. Entonces, ojalá pues con el tiempo haya la cantidad suficiente de profesionales en esta especialidad y estoy seguro que ahí va a tener un mejor pronóstico sobre este tipo de enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Bueno, por ahí alguno de ustedes de repente se anima pues a hacer nuestras especialidades. Que de paso como especialidades nuevas pues les resulta una buena oportunidad, ¿no? No podemos negar la gran realidad que vivimos, el hecho de que si ya hay muchos especialistas, lamentablemente pues la oferta disminuye, ¿no es cierto? La oferta, perdón, va a aumentar, ¿no? Pero la demanda por persona pues va a disminuir, ¿no? Debido a que hay mayor cantidad. Y por lo tanto, pues en la cuestión de precios, la tendencia es a bajar. Claro, esto bien por las personas, por los pacientes usuarios, ¿no es cierto? Bien por ellos, pero no tan bien por nosotros, porque quiera que no, uno como médico pues se forma esperando pues tener por lo menos una remuneración digna, ¿no es cierto? Entonces, por ahí para evitarse esas cosas, qué mejor que de repente optar por una especialidad donde ustedes puedan tener pues
Una posibilidad, valga la redundancia, puede poder insertarse en primer lugar rápidamente en el mercado laboral y en segundo lugar, pues esto, por lo menos tener unos ingresos que les permitan una vida digna de sus familias. De eso se trata. Entonces, ojalá pues se pueda incrementar esto. En el caso de la nefropatía diabética, como ustedes saben, también es una de las enfermedades, pues esto, en el caso de la diabetes tipo 2, asociado pues, también a problemas de inmunocomplejos, ¿no? Que en este caso va a afectar a los islotes de Langerhans. En su totalidad, ustedes saben que como diabetes mellitus, pues afecta también diferentes órganos, ¿no? Ya sabemos nosotros de la retinopatía diabética, de la neuropatía diabética, tenemos, por ejemplo, problemas de isquemia, ¿no es cierto? Problemas de hipertensión, problemas de riñón. Entonces, es esto múltiples signos y se puede encontrar en estos pacientes. Aquí en este caso, por ejemplo, de un paciente diabético, ya saben ustedes que entre su evolución por el paciente diabético va a pasar por el diagnóstico, las famosas 4P, ¿no es cierto? La polidixia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso, ¿no? Ahora, el riñón, pues en una primera instancia, estos pacientes presentan pues esto, poliuria, ¿no? Orinan bastante, orinan en cantidades. Conforme toman bastante líquido, también igual bastante orina. Pero sin embargo, después se daña el riñón y después ya van hacia una oliguria y hacia una onuria finalmente, ¿no? Con daños renales que los llevan a una insuficiencia renal crónica terminal y que de alguna forma los hace candidatos no solamente a hemodiálisis, ¿no? A trasplantes. Ahora este tipo de pacientes no es lo único con lo que pueden complicarse, ¿no? Lamentablemente, estos pacientitos también, dentro de los que padecen, y claro que todos los que padecen insuficiencia renal crónica tienen esa digamos, esa predisposición a hacer cáncer de riñón, ¿no? Pero en el caso de los diabéticos, me parece que esto se incrementa un poco más. Entonces, imagínense tener a veces un riñón pues poliquístico de repente y por ahí haber zonas de carcinoma pues de renales, ¿no? Sobre todo células claras. Y eso ya lo verán con la doctora la próxima semana. Pero eso es lo que encontramos en este tipo de pacientes, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver el glomérulo con lesiones nodulares que se denomina de Kimbrell-Wilson, ¿no? Y vemos acá que los nódulos más pequeños pueden ser más celulares, mientras que los más grandes pueden ser acelulares, ¿no? Comparen este, por ejemplo, manteniendo la proporción por su tamaño comparado con este, que es más pequeño, sin embargo, tiene más células que todo esto, porque si comparamos con este es prácticamente la sexta parte, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de estos nódulos se ven capilares, como puede verse, ¿no? Ahí tienen, se ven capilares. Y vemos que esto puede adaptar por eso como si fuera un adorno, ¿no? Como si fuera una guirnalda. En algunos casos vemos microneurismas. Ya sabemos que las arteriolas, al engrosarse su pared, pues termina debilitando la misma, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden hacerse microneurismas, sobre todo alrededor de los nódulos. Y vemos ahí que los nódulos pueden variar de tamaño, pues, ¿no? Miren acá esa retracción del glomérulo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay cantidad de nódulos. Como ustedes saben, cuando se va endureciendo, los tejidos, esos tienden a encogerse prácticamente, ¿no? En el caso del riñón, por ejemplo, en el hígado. En el hígado ustedes saben que cuando termina en cirrosis, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya se está cirrosando todo, termina reduciéndose de tamaño. Muy diferente a una primera etapa
donde hay respuesta al organismo y hay un incremento de células con tumefacción, por lo tanto encontramos una hepatomegalia más bien. En cambio aquí, ya hemos visto en las imágenes anteriores que el penacho vascular puede estar tan edematizado que puede llenar prácticamente la cápsula de Bowman. Sin embargo, en esta otra imagen vemos que el espacio está bastante libre, ¿no? Con un glomérulo retraído y donde se puede ver múltiples zonas de fibrosadas, ¿no? Esos son los nódulos glomerulares. Y esto debido a que a los depósitos pues, de cadenas ligeras ahí, producto de la formación de los complejos antígenos, anticuerpos también que terminan dañando ahí. Y también acuérdense que producto de la diabetes, pues esto, ya hay propio daño de las paredes vasculares, pues, ¿no? Aquí en esta otra imagen con coloración también tricrómica, vemos bien el nódulo, ¿no? Incluso en otro aspecto laminado. Parece una cebolla cuando la cortamos por la mitad, ¿no es cierto? Son láminas concéntricas incluso. Entonces, aquí esto dice que estos nódulos tienen un mecanismo fisiopatogénico diferente. Aquí lo que se puede ver, por lo menos, es la presencia de estos nódulos, y como ya dijimos en la teoría, cuando vemos este tipo ya de daño, si el paciente tiene más de 40 años, obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las amiloidosis. Con las amiloidosis, porque es la edad en la que empiezan a aparecer. Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, una glomerulosclerosis diabética nodular con enfermedad de Klinestein-Wilson. Y vemos acá no solamente zonas de nodulares, sino hay zonas difusas, aumento difuso en la materia mesangial, ¿no? Mientras que por acá se pueden observar los nódulos, ¿no? Asimismo, si bien no puede ver algunas zonas celulares, vemos que aquí hay zonas dispersas acelulares, ¿no? Sin presencia de carga celular. Aquí en esta otra imagen, más claramente la glomerulosclerosis nodular, ¿no? Y por acá la difusa. Ahí pueden ver claramente la diferencia entre uno y otro. Nótense la diferencia con la imagen anterior en cuanto al espacio de Bowman, ¿no? En cambio acá hay casi un equilibrio con un espacio normal, ¿no? En cambio, esto quiere decir que en su evolución es una etapa reciente. Pues. En esta otra imagen podemos distinguir la diagnóstico arteriolar. Miren acá el engrosamiento de la pared, y aquí en este otra arteriola prácticamente ya obstruido, ¿no? Entonces imagínense, pues, en esta zona va a impedir la filtración, pues, del plasma y por lo tanto la formación de orina. Asimismo, miren aquí los segmentos o lobulillos bastante retraídos que propician pues la liberación de espacio de Bowman, ¿no? Miren semejante espacio como está. Entonces esto también se ve en lesiones de Klinestein-Wilson. Y aquí en mayor aumento, miren, tremendos focos de esclerosis, ¿no? Tenemos la glomerulonefritis aguda, que pueden ser la proliferativa, asociada a infecciones estreptocócicas. Se puede observar en los pacientes que han tenido como antecedente una infección. Entonces, el riñón se puede ver afectado por este proceso infeccioso, y vemos en esta imagen pues la hipercelularidad que puede mostrar, ¿no? Entonces, esto siempre se consigue el dato de la prima infección, y como ya hemos dicho, pues lo que pasa en las infecciones previas, el organismo responde hacia esos antígenos, y luego, por causas desconocidas,
siguen produciéndose esas células de defensa, pero desconocen la arquitectura del tejido normal, ¿no? La confunden con las proteínas del agente infeccioso y por lo tanto se siguen generando en complejos antígeno-anticuerpo y eso finalmente termina dañando las lesiones, lesionando las paredes celulares. Entonces, lo que se observa es, como pueden ver ahí, es la pérdida de las arteriolas y una marcada hipercelularidad, ¿no? La hipercelularidad aquí va a ser de múltiples orígenes, porque va a haber incremento de células epiteliales, es del propio glomérulo, endoteliales, es decir, del penacho vascular, de las paredes del endotelio, y también mensagiales, que son de los macrófagos propios del riñón. Entonces, ante eso va a haber una respuesta inflamatoria de tipo agudo, en la cual vamos a ver cantidad de neutrófilos, justamente alrededor de todas estas asas. ¿Por qué? Porque ahí se están depositando los complejos, ¿ya? Esta enfermedad puede aparecer varias semanas después de una infección con cierta cepa de estreptococos betemolíticos del grupo A. Entonces, los pacientes que han tenido una infección por estreptococos suelen tener un título elevado de antiestreptolicina o el famoso ASO, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén llevando en pediatría, ahí se esto, de rutina, se hacen todo este tipo de exámenes, porque los pacientes pueden llegar pues haciendo un síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrítico en los niños o síndrome nefróticos, y en algunos casos más severos incluso pueden presentar los dos, ¿no? Entonces esto, a veces se le hacen los exámenes y se encuentra con que ha estado con un proceso infeccioso previo. En esta otra imagen pueden ver igualmente en zonas de hipercelularidad y el gran compromiso de las paredes de las arteriolas ahí, ¿no? Acá miren la gran celularidad y esto, como pueden ver, prácticamente ya oculta la arquitectura vascular, ¿no? En las glomerulonefritis rápidamente progresivas, aquí donde ya se va a visualizar un mayor daño del glomérulo, por lo tanto se pueden distinguir zonas fibrosadas, las que se organizan pues en forma concéntrica en el glomérulo, ¿no? O sea, alrededor. Si bien no dan la vuelta, digamos, de todo el perímetro, toda la circunferencia del glomérulo, vemos que hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia de empezar por un lado. Entonces, cuando uno observa las imágenes, se observa pues, por un lado una circunferencia y se ven como semilunas, ¿no? Como semilunas, y estas van a ir progresando, se van haciendo más grandes, dependiendo pues de la evolución del daño, ¿no? Entonces, dentro de este grupo tenemos ahí tres tipos: el tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 idiopático, o también podemos encontrar ahí en caso del síndrome de Gauss-Pastore, en las de tipo 2 por inmunocomplejos. También esto, idiopática, miren, ya tenemos en el tipo 1, tipo 2, idiopáticas. En el tipo 3 también idiopáticas. Entonces, miren ahí todavía el reto que se tiene, ¿no? Para poder establecer realmente cuál es la causa de estos daños. En el tipo 2, después de no encontrar ninguna causa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Como les digo, la valoración es funcional, ¿no es cierto? Entonces, en algunos pacientes, ¿qué pasa? Que sencillamente esto cesa el cuadro, cesa la sintomatología y remite todo. Luego los pacientes empiezan a hacer su vida normal. Queda con daño y no siempre va a evolucionar pues a una insuficiencia renal
crónica terminal. Pueden algunos hacer incluso insuficiencia renal aguda. Por eso en pediatría, sobre todo en los primeros años, generalmente se puede encontrar pues, niños de los 5, 8 años con mayor frecuencia, ¿no? La punta máxima es a los 6 años, en que se puede encontrar ese tipo de daño en relación con síndromes nefróticos y nefríticos. Pero sin embargo pueden pasar posteriormente y remitir el cuadro totalmente. Obviamente algunos de ellos se les sigue haciendo sus controles porque algunos de ellos sí van a de repente repetir las molestias. Entonces ahí ya se empieza a encontrar de que pudo haber sido por una situación de formación de complejos, ¿no? De inmunocomplejos, debido justamente a un proceso infeccioso previo. O en otros casos se ha identificado un lupus eritematoso sistémico. Acuérdense que o de repente por ella como antecedente una artritis reumatoidea, ¿no? Tenemos una púrpura de genus John, o un grupo 3 que puede ser el tipo pausa inmunitaria, ¿no? Con manifestaciones diversas, aquí asociados sobre todo a anticuerpos antinucleares, y tenemos aquí como segunda causal igualmente de causa desconocida. Sin embargo, en algunos casos de granulomatosis huellina y de poliarteritis nodosa sí se ha podido asociar, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que observamos ahí? Ahí pueden ver. La semiluna justamente nos referimos a esto, ¿no? Miren ahí. La parte periférica y aquí es como si fuera una semiluna, pues, ¿no? Una luna que será pues un cuarto creciente, ¿no? Cuarto creciente, por acá ya casi media luna, miren. Y miren el daño que se observa todavía en la parte central, ¿no? Dos zonas bien definidas que nos marcan el daño glomerular. Y acá en esta otra imagen, imagínense el mayor aumento, como se puede ver aquí, los dos glomérulos que se logran observar, los dos glomérulos están totalmente esclerosados, ¿no? Miren la hipercelularidad que hay en el intersticio. Ese es ya por fuera, ¿no? En el intersticio renal. Aquí igualmente, mira, está mayor aumento. Se pueden ver ahí células plasmáticas, linfocitos. Y aquí en esta otra coloración especial para demostrar las semilunas, ¿no? Miren esta zona. Esta zona. Ahí están las semilunas. Y los túbulos, aunque no es parte del cuadro, pero sin embargo también, como pueden ver, ya hay algún daño tubular, ¿no? Miren que estos túbulos dilatados, estos son los distales, y acá túbulos edematizados, ¿no? Miren acá el semejante grosor de esta arteriola. Aquí en esta imagen prácticamente ya está comprometido todo el glomérulo. Entonces aquí con semilunas epiteliales, aplastando los mechones glomerulares justamente. Y esto, como ya se dijo, puede ser idiopático o de repente puede asociarse pues, a lupus, a un cuadro de infección citocrónica previa, o también a cuadros de vasculitis o síndromes de Goodpasture. Aquí en una tinción de inmunohistoquímica se puede ver las zonas fibrosas alrededor, ¿no? Conjuntos de semilunas. En el caso de las pielonefritis pueden ser de tipo obstructivo o también por daño. Ahí podemos ver la dilatación de las pelvis renal, miren las cálices mayores. Obstructivo generalmente asociado pues a cálculos coraliformes. Estos son los tipos de cálculos coraliformes. Hace 2-3 años, no sé si tuvieron conocimiento, en Lima, en el Hospital Rebagliati, fue diagnosticada una paciente de 28 años, creo que 28, 38 años, creo que era, paciente mujer, que presentaba cálculos coraliformes. ¿Por qué se llaman coraliformes? Porque parecen corales, pues, ¿no? Así como esas
esas especies del mar, que como pueden ver tienen múltiples prolongaciones, ¿no? Y generalmente pueden ser puntiagudas. Entonces este tipo de cálculos producen dolores intensos, justamente por su forma. Entonces cuando se operan estos tipos de pacientes, porque por obstrucción pueden llegar a ser una insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Las operaciones son a cielo abierto, es decir, abren el retroperitoneum y abordan el riñón para que puedan pues sacar los cálculos, así manualmente, uno por uno. Pero ustedes saben que hoy día la tecnología ha aumentado, ha crecido bastante, y hoy en día hay la técnica que se llama litotripsia, ¿no? Litotripsia. Entonces, ¿qué consiste? En que se aplica ondas de frecuencia, de frecuencia sonora y así como una ecografía, por decirlo, y esas ondas termina fracturando todos estos cálculos, ¿no? De tal forma que una vez fracturados, pues pueden salir por las vías urinarias. Pero ¿qué pasa con este tipo de cálculos específicamente? Debido justamente a que tienen múltiples aristas, por decirlo así, ¿no es cierto? Múltiples puntas, resulta difícil poder fraccionarlos de tal forma que sean expulsados todos. Entonces siempre se va a quedar algunas puntas ahí en la pared. ¿Y qué pasa? Que cuando esto se empieza a movilizar, causan severos dolores. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Se le operó con litotripsia y posteriormente, pues, seguían las molestias debido a lo que ya les estoy explicando. Nuevamente entra a reoperar, pero esta vez tuvieron que abrir a cielo abierto, ¿no es cierto? Para que operan. Bueno, sale de la operación y lastimosamente se contagió con pseudomonas, imagínense. Con pseudomonas en un hospital, imagínense. Esa paciente terminó siendo amputada ambas manos y ambos pies, imagínense, ¿no? Entonces, miren todo el problema de salud que le generó a esta paciente, ¿no? Entonces, realmente era dramático verla, y paciente joven, imagínense, cómo se arruinó la vida. Entonces, ahí, lamentablemente, pues ustedes saben que las hormonas intrahospitalarias es debido pues a que no están esterilizando bien, pues, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Significa pues que no se ha comprado los implementos de combatir cualquier foco infeccioso, o sea, realizar una adecuada desinfección de todos los ambientes, todos los instrumentos. Entonces, lastimosamente, cuando vemos ese tipo de infecciones intrahospitalarias, está relacionado a la falta de compra de adecuados desinfectantes. Creo que hoy en día ya se ha hecho pues más notorio esa actitud, ¿no?, de tanto funcionario corrupto que sin importarle nada, no solamente al vida del paciente, sino del personal que atiende, sencillamente pues compra cualquier cosa que lo quieren pasar como de primera calidad. El hecho es que no es único en Lima, se han presentado esos cuadros en todo el país, así que a tener presente sobre todo porque ustedes van a entrar a la sala de operaciones, ¿no? Entonces imagínense, si no tienen las medidas adecuadas, tranquilamente pues se puede contagiar. Entonces se supone que uno entra a la sala de operaciones totalmente desinfectado, a tener en cuenta eso. Así como el hecho de la exposición pues con pacientes con tuberculosis. No está de más hacerles recordar que antes al paciente tuberculoso pues era porque tenía VIH. Hoy en día no. Hoy en día cualquiera se puede contagiar con tuberculosis. ¿Por qué? Porque la bacteria se ha hecho más resistente, se ha hecho más fuerte. Se ha, como dicen, tipo Matrix, ¿no? Se ha recargado las bacterias. Entonces son multidrogos resistentes y ahorita es tal su virulencia, es tal su agresividad que no puede contagiar a cualquiera.
Entonces, más aún ustedes que van a seguir pues en sus prácticas clínicas, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Y que nos sirva el COVID, pues, como para que de ahora en adelante, pues, mantengamos las distancias con los pacientes, ¿no? La distancia adecuada, de forma que veamos sus enfermedades, pero no que nos las pase. Bueno, en esta imagen pueden ver los cálculos coraliformes, que representan, pues, una severa amenaza. Ahora, dañan la pelvis renal, o produce una pielonefrosis, ¿no? Una pielonefritis crónica, y se puede observar así el daño tubular. ¿Por qué? Porque al haber obstrucción, pues toda la orina que debería eliminarse, pues se detiene y empieza a regresarse. Entonces empiezan a dañar los túbulos. De esta forma, cuando uno ve los túbulos renales, parece que fuera tejido tiroideo, ¿no? Parece que fueran folículos tiroideos y que dentro hubiera, pues, hormona tiroidea, pero sin embargo es riñón. Eso es lo que se denomina tiroidización tubular renal, ¿no? Acá igualmente, ahí pueden ver las diferentes dilataciones y la tiroidización. Entonces, macroscópicamente, en este caso de una pielonefritis crónica, el riñón se va retraído, se va a observar zonas de tejido cicatricial, así mismo con zonas de depresión. Y microscópicamente, pues vamos a ver acá que sí se afecta el intersticio y los túbulos, ¿no? Vemos ahí túbulos dilatados, ocupados por cilindros coloides. Eso es lo que se denomina tiroidización. Y asimismo vamos a encontrar diversos grados de inflamación intersticial, Crohn y fibrosis, ¿no? Aquí, como pueden ver, puede asociarse a gran cantidad de infiltrado inflamatorio. Ahí ponen el esquema. Con glomérulos también pueden verse totalmente esclerosados. Acá igualmente. Bien, esto es lo que teníamos que mostrar hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, Doctor, entonces, una pregunta. sí, dígame. En lo que se dijo en la nefropatía diabética respecto a las células de Kinstel-Whitson, ¿son patonómicas de la enfermedad o se le puede observar en otra? No, ahí sí no. No, ahí sí no es patognomónico. El daño, en este caso de la esclerosis glomerular, no es exclusivo de esta enfermedad. No es exclusivo. Por eso cuando es específico o exclusivo de esa enfermedad, en la mayoría de libros se resalta eso, ¿no? Patognomónico. Porque ese es lo que nos da el diagnóstico, pues, ¿no? Y eso es lo que debemos saberlo bien. Entonces ahí no, porque hay un daño general realmente. Puede presentarse en otros tipos de enfermedades. Ah, ya, doctor. Gracias. Sí. Bien, entonces como ustedes quedó pendiente colgarles la clase del lunes, ¿no? Entonces de aquí con lo de hoy día ya le estoy colgando los dos PDF correspondientes a esta semana. Ok, doctor. ¿Ya? Sí, faltaba Listo, de la la próxima semana tienen con el doctor patología